Bueno, muy buen día para todas, todas y todos. Estamos en Silo de Visible en el Facebook en tiempo real. Hoy es un cumpleaños más de la fundación del grupo insurgente M19. Pues obviamente se fundó en febrero de 1974, pero cada año, el 19 de abril, se hace una conmemoración de este grupo. Hay una polémica en el país por lo que Petro declaró el día cívico para hoy y lo están acusando que él cumple años hoy. El M19 también reivindica esa fecha, pero el argumento del señor Petro es que para racionar energía y agua da este día cívico. Eso no es nada nuevo, eso ya lo hicieron la semana pasada en el Ecuador. Así que, como es Petro, pues obviamente todo el mundo se le va encima. Pero hoy nos atañe un tema especial, lo que pasó con ese grupo insurgente desde su fundación. Estamos esperando a nuestro invitado Servio Ángel Castillo, quien fue periodista del Caleño y abogado en esa época, para que hablemos un poco con él. Pero ya quedamos que a las 10 de la mañana iniciamos este en vivo. Si va llegando, pues se sumará, o si no, aquí tenemos suficiente información para empezar a interlocutar con ustedes. No vamos a alcanzar a responderle sus comentarios porque estoy muy lejos de la cámara y nos toca hacer esto de una manera solitarios. Entonces, obviamente, después contestaremos si hay posibilidad de contestar, depende de lo que pregunten, pero hoy vamos a hacer casi en este momento un monólogo. Si viene Servio, pues hablaremos con él en una charla amena sobre la historia del M19. En medio de esta transmisión estamos haciéndole un homenaje a Arnaldo Ríos, el profe de la Universidad del Valle, un científico, un hombre brillante, que murió el 25 de febrero, pero que coincidencialmente nació el 19 de abril de 1954. Era un hombre que siempre defendió, siempre estaba pensando en lo que era el M19 hasta sus últimos segundos de su vida. Este 25 de febrero pasado, este año 2024, falleció pues el compañero Nacho, el profe de la Universidad del Valle, quien fue uno de las personas que brilló en el grupo insurgente M19. Tuvo inclusive varios momentos difíciles, estuvo en la cárcel por el grupo guerrillero, salió y continuó su labor a pesar de que era una persona que había estado en la guerrilla del M19. Era un hombre que se movía en los escenarios académicos y era muy aceptado. Así que iniciamos esta charla de la conmemoración del grupo insurgente M19 en homenaje a Arnaldo Ríos, más conocido como Nachito. También el presidente Petro nació un 19 de abril. Y hoy, 19 de abril de 2024, nosotros desde el Museo Popular de Siloé, pues como cada año conmemoramos un poco esa fecha. Queremos aclarar porque hay unos miembros del M19 que se creen dueños de la memoria y entonces casi quieren prohibirnos pues que nosotros hablemos de la historia del M. Particularmente yo no fui del M19. El M19 dejó una historia aquí regular, bien, mal, como la gente lo quiera asumir. Pero nosotros acá no tenemos parcialidad por ninguno. Aquí también están los elementos, la historia del Tomo Milton, un asesino, un psicópata, hizo limpieza social a nombre de la policía y también está aquí. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que viene aquí lo aplaude, lo adora, y otra gente que dice que porque lo tenemos. Esas historias las contamos porque esto es un contramuseo. Esto es un espacio donde contamos las historias de los estadios por los cuales ha pasado
la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Entonces queremos recordarles que el M-19 ya había hecho sus pinitos, algunos dicen que en la costa, otros que en Bogotá, otros que en Cali, por allá en la década del 70, en el 71, cuando muere Jalisco, en los disturbios, cuando los estudiantes se han tomado la Universidad del Valle, cuando quedaba allí en lo que hoy es la Facultad de Salud, en el barrio San Fernando, el ejército, la policía los atropelló y ese día murieron varias personas, pero el más emblemático, el que más prensa le han dado es a Jalisco, que es un estudiante de la Universidad del Valle. Y ahí ya habían unos indicios de esas reuniones con algunos miembros de las FARC que habían salido precisamente de ese movimiento y comenzaron a trabajar con sindicatos, con estudiantes, comenzando a construir lo que más adelante en el 74 llamarían el grupo insurgente M-19. ¿Y por qué M-19? ¿Por qué el nombre de M-19? Precisamente porque el 19 de abril de 1970 se le robaron las elecciones al dictador Rojas Pinilla. Recuerden que en 1957 los estudiantes de Cali especialmente, que conspiraban en lo que es el Parque de los Estudiantes, hoy mal llamado por los mismos estudiantes el Parque Jovita, comenzaron a conspirar para debilitar a el dictador Rojas Pinilla por sus acciones temerarias, sobre todo contra los estudiantes, en junio de 1954, cuando había autorizado al ejército colombiano que venía de la guerra de Corea a abrir fuego a la multitud de estudiantes que estaban protestando por la muerte del estudiante Uriel Gutiérrez allá en los campos de la Universidad Nacional de Bogotá. Y ese deterioro de esa relación con el gobierno llevó a que los estudiantes comenzaron a hacer protestas, hasta que en mayo de 1957 en Cali ese fervor de los estudiantes logra de alguna manera hacer renunciar al dictador Rojas Pinilla. Ahí se crea el famoso Frente Nacional. Igual pasó en el estallido social, los jóvenes logran desestabilizar el país en esos 2 meses de protestas en Colombia y especialmente en Cali, y después Propacífico, la alcaldía, la gobernación crean una cosa que se llama Compromiso Valle y vuelven a desmovilizar otra vez todo ese fervor juvenil. Exactamente pasó en el 57 eso, los estudiantes logran que Rojas Pinilla renuncie y los liberales, conservadores, los empresarios adoraban a los estudiantes, donaban que para una casa de la juventud, para una casa del estudiante, para una biblioteca, otros para un monumento, y todo el mundo alababa a los estudiantes, y los estudiantes se comieron el cuento y ahí fueron metiéndole suavecito a lo que se le llamó el Frente Nacional, que realmente es el origen más cercano a lo que fue la creación de las últimas guerrillas, comenzando por las FARC. Obviamente, este día de conmemoración del M-19 es un día que hay muchos, inclusive integrantes del M-19, que no les gusta que se conmemore, pero hay otros que sí. Y retomo lo que había dicho anteriormente para hacer claridad en que yo no fui absolutamente ni un solo segundo, ni un solo día del M-19. Quizás hubiera querido hacerlo, ojalá hubieras querido hacerlo, pero no lo fui, tengo que decir, esa es la verdad. Pero eso no le da pie a algunos de esos miembros del M-19 que hoy son empleados oficiales, que hoy trabajan con la empresa privada, que hoy despotrican inclusive de esa misma lucha y que nos quieren cercenar la posibilidad de tener estos espacios de contramuseos contando la historia de lo que pasó especialmente en Siloé con este grupo insurgente
que para berrinche de ellos siempre decimos que el M-19 en vez de dar vida en Siloé en vez de dar muerte, perdón, dio vida, porque para la década del 40, 50, 60, 70 se nos morían un promedio de 5 niños por semana por problemas gastrointestinales, entre esos mi hermano Roberto, que no conocí, y debido a que la Comuna 20, la montaña mágica de Siloé, estaba llena de basureros a cielo abierto, y la cantidad de quebradas obviamente le caían lisiviados, y fuera de eso la materia fecal, que alcantarillados de la gente que iba llegando al territorio, y los niños por las moscas, por las ratas y por el agua contaminada, pues se morían por problemas gastrointestinales. Entonces el M-19, que ellos no se han podido poner de acuerdo, que esa es otra de las debilidades de cada uno, decir que hizo esto, que el otro no lo hizo, nos ha tocado muy duro comenzar a averiguar con los miembros del M-19, con la comunidad, pero nunca hemos podido encontrar quién fue el que lideró el proceso de una toma de los carros de los residuos en la ciudad de Cali. En ese tiempo se llamaba Ensirva, y capturaron a algunos de esos recolectores de residuos y los arrojaron en algunas partes de la ciudad, presionando a la municipalidad para que los camiones entraran a la loma de Siloé para ver si se desaparecían esos basureros a cielo abierto. El basurero más grande era donde actualmente es el Polideportivo La Estrella, que después el mismo grupo guerrillero M-19, encabezado por el finado Rubén Hurtado, logran negociar con la gobernación y con la alcaldía para que se le hiciera un polideportivo. Entonces, los niños que se morían por 5 por semana, a medida que el gobierno le hace caso a esa protesta del M-19, hace bloqueo de las calles con las basuras, toma la decisión no de mandar los carros compactadores, sino de mandar volquetas, y fueron desapareciendo los basureros, y obviamente desapareciendo las muertes. Ahí llegó, parece ser, me está tocando, como estoy solo, entonces me toca ir a abrirle para traerlo acá. Los dejo ahí con el fondo del M-19. Ya volvemos. Porque lo hicimos en el segundo piso para que no subieras todo ese cuarto piso. Eso aquí. Nos sentamos los tres y seguimos hablando. Hoy le estamos dando un homenaje a Nacho, ¿no? Nacho. Que Nacho nació el 19 de abril de 1954. Hablando vivos. Ah, ya. Vamos por aquí, viejo Sergio. Claro, Nacho. Hágale, viejo Sergio. Y hoy cumpleaños, ¿sabes quién? Piero. Piero. Y Roberto Carlos. Y Petro también, hermano. Y Petro. Hágale. Ese día sí fue Petro. Hágale, viejo Sergio. Acá, aquí. Ha causado todas las ciudades. En esta silla acá, esta silla acá. Llegó viejo Servio, estamos en directo, nos perdonan que estamos solos. A ver, aquí está la silla. Y está el doctor Villabona. Bueno, siéntese, doctor Villabona. Muy amable. Bueno, perdóneme la molestia, estamos solos acá, la cámara también está solita. Retomamos otra vez, ya habíamos hecho un recuento del M-19 para recordarle al doctor Villabona, el doctor Servio Ángel Castillo. Hoy se conmemora no el día del nacimiento del M-19, sino un año más de este grupo insurgente, y ya vamos a hacer una charla muy amena aquí. No les había mostrado todavía esta bandera nos la regaló Servio en algún momento, es la bandera insignia de el punto del M-19 en la estrella, ¿no? Aquí está esta bandera. Y tenemos otras cosas, tenemos también el libro del Carina, muy emblemático. Todavía viven 2 personas que estuvieron
en esa operación de las armas, bueno, eso lo hablaremos después. Por aquí tenemos algunos de los originales de cómo los periódicos se sacaban la información, ya viene Parásitos, La campaña de expectativa. La campaña expectativa, que irónicamente se pagó desde Illinois, desde los Estados Unidos se pagó esa campaña por todos los periódicos del país. Bueno, ya entramos pero nos faltaba esta otra para recibir a Servio. Aquí está algo muy emblemático. Dice, titula el caleño, Siloé, un barrio del Beiró en Cali. Ese artículo lo escribió Servio, que lo tenemos hoy aquí. ¿En qué año fue? ¿En el 85? Cuando la toma Siloé, salió publicado este documento en ese mismo diciembre. Hablemos duro porque la cámara está lejos. En ese mismo diciembre del 85, durante la toma, se hizo esta crónica, con la cual me gané el premio de periodismo también. Y aquí hay un busto de Petro presidente. Con esa discusión ya lo dijimos en el inicio, que hoy dio día cívico en el país y que muchos de los gobiernos de las principales de las ciudades pues obviamente no lo quieren y entonces no han querido acatar eso, pero pues de todas maneras lo acusan de muchas cosas, pero es que eso no es nada nuevo, ya lo dije anteriormente. En Ecuador se está haciendo 2 días cívicos precisamente para ahorrar energía y agua. Bueno, Servio, bienvenido, doctor Villabona. Empecemos como por donde ustedes quieran. Bueno, empecemos diciendo que hoy 19 de abril... un poquito más duro, Sergio, que la cámara está muy lejos. Listo. Hoy 19 de abril se hace memoria histórica de esos 50 años de lucha guerrillera que el movimiento 19 de abril inició en este país. ¿Qué es el M-19? ¿O qué fue? El M-19 fue un grupo guerrillero, ¿cierto? Un grupo guerrillero de tendencia nacionalista que defendió, entre otras ideas, las ideas libertarias de Simón Bolívar y su gente, que fueron las que inspiraron esta república y que después de 200 años nos dimos cuenta de la traición por parte de la clase dirigente, especialmente el bipartidismo liberal conservador, de cómo manoseó, cómo volvió trizas ese legado bolivariano y le correspondió al EVE levantar las banderas del libertador Simón Bolívar, no solamente con el robo de la espada, ese 17 de enero de 1974, sino que en toda su accionar político-militar siempre tuvo presente esa posición libertaria que Bolívar mantuvo para liberar nuestro continente. Doctor Villabona, perdón, me equivoco. Sí. Villabona, yo lo conocí por acá cuando estaba en la alcaldía, ¿no? ¿Qué secretaría era? Secretaría de Desarrollo Comunitario. Ahí estuvo, sí. Bueno, para usted, M-19, ¿qué fue? Pues fue la mejor manifestación de la generación de los años 50 y 60, porque no solamente expuso no un credo copiado del extranjero, sino que expuso el sentir de las bases sociales y de la intelectualidad colombiana como una manifestación de nacimiento, de independencia y de dignidad. Eso representa. En toda la historia del M-19 sabemos que pues, Petro perteneció al M-19 y el M-19 estaba planteando más una solución política al país desde el inicio, ¿cierto? Y lo logró. Primero lo buscó Pizarro, que estuvo muy cerca, lo asesinan en un avión, ¿cierto? Era la única manera de asesinarlo porque pues él tenía sus escoltas y sabía de guerra y obviamente la parte donde le podían dar era en un avión, obviamente, y lo hicieron perfectamente. Eso hay una discusión si fue Castaño, si fueron los paramilitares con el DAS, bueno, toda una historia. El DAS era prácticamente los mismos paramilitares en ese momento. Entonces, esa historia convulsionaba un poco la derecha de este país, pues hoy a todo le saca pretexto que el país va mal, que el dólar va bajando, y entonces es culpa de quién, porque cuando va subiendo es culpa de Petro, y obviamente estamos en una no sin salida, porque el domingo habrá una marcha pues de la derecha, va a haber mucha gente que va a salir, eso hay que reconocerlo, pero también hay mucha gente del pueblo que está engañada y que no sabe realmente qué es lo que está pasando. Sabemos que a veces Petro tiene una forma de ser difícil, a veces es muy prepotente, a veces
puede ser narcisista, a veces puede querer hacerlo todo él solo, pero lo que ha demostrado hasta el momento, es que tiene unas ideas y quiere aplicarlas, sino que la gente que está acostumbrada desde la época de la colonia, cuando los españoles vinieron y arrasaron con nuestras etnias, contra los indígenas, trajeron nuestros negros, también los masacraron. Obviamente esos que ostentan el poder, que nos han saqueado y nos siguen saqueando, pues obviamente están molestos y no quieren que eso persista para siempre. Entonces, en cualquier momento, los medios de comunicación, que irónicamente hasta antes de Petro eran afines a el gobierno de turno, hoy son la contra. Entonces, la prensa cómo se maneja. Por eso estos medios alternativos para contar estas cosas, aquí decimos lo que pensamos nosotros. Y lo otro es que Petro pues tiene juego amigo, tiene a su hijo que tiene algunos problemas, ¿cierto? Tiene a su hermano que también tiene algunos problemas, y a veces la forma de ser de su compañera, ¿cierto? Que es muy folclórica, artista, bailarina, ¿cierto? Le sacan todo, y entonces esos tres elementos conllevan a que traten de debilitar a Petro, pero no han podido, porque Petro no le han podido probar absolutamente nada. Y ya ayer, inclusive la Fiscalía está comenzando a armar un cuento sobre los recursos de la campaña política, y el Consejo Nacional Electoral igual. Así que por todos los lados, el hecho de que haya una nueva fiscal no significa de que esos vicios de la Fiscalía todavía no estén enquistados allí. Entonces, Servio, cuéntenos una cosa. ¿Qué pasó cuando el M19 estaba acá en Siloé con el periódico El Caleño? ¿Qué había dentro del periódico El Caleño con la información que algunos daban hacia el ejército, la policía, y otros hacia el movimiento insurgente M19? Bueno, realmente el periodismo caleño ha tenido sus momentos, sus instantes. Estamos hablando de los años 80, donde había de alguna manera una presencia periodística en Cali muy activa, muy dinámica, muy fuerte, tanto en prensa, radio, y empezaba la televisión, empezaba el canal regional, por ejemplo. En esos momentos coincidíamos los periodistas en varios medios, sobre todo en el manejo de la información del orden público. Para los años 80, los que no se acuerdan, por ejemplo, pueden partir de que Cali era el epicentro de todo. Aquí había guerrilla metida en la ciudad, y no solamente el M19, sino que había presencia de otros grupos como el ELN, el EPL, las FARC, ¿cierto?, que estaban dentro de lo que es Cali, pero también teníamos una presencia muy fuerte de lo que se conoció como el cartel de Cali, que era pues redes de, digámoslo así, narcotraficantes, con los que uno fácilmente, el periodista, se encontraba, digámoslo así, en las esquinas, con uno o con el otro. Ese era el momento que vivíamos. Frente a eso, el periodismo siempre una postura y de tratar de informar, de conocer, de acercarse a todos estos actores, y allí surge precisamente una relación muy cercana, porque el MSI estaba muy urbanamente establecido en Cali. Teníamos desde los años 70, de finales de los 70, nos había quedado la escuela que los estudiantes de Univalle nos dejaron, ¿cierto? Y la presencia de ellos, inclusive aquí en Siloé, ya era efectiva. El movimiento estudiantil de Univalle, en ese momento, con presencia en áreas como esta, en la de Terrón o por los lados de Menéndez, hacía su presencia, hacían sus trabajos, y entonces cuando se consolida en los 80 el proyecto miliciano, que fue liderado por el comandante Afranio Parra Guzmán, pues fue diferente, porque prácticamente cambia un poco la vida y la misma visión de Siloé como sector, como zona. Estos barrios, estos 11 barrios de la Comuna 20 cambiaron su trajín, cambiaron su forma de vida, y empezaron a sentir eso de que había una guerrilla adentro que les ayudaba a coexistir, porque por acá todos eran malos, todos eran bandidos, todo era lo peor que tenía Cali, y entonces empiezan a coexistir, empiezan ellos a hacer unos aportes, empiezan los procesos de gestión, de cogestión, de autogestión, a mejorar las callecitas de las que dice Jairo Varela,
en su disco, ¿sí? Empieza Siloé a mejorar las casas que se caían, lo que estaban de su vida. Y entonces empieza esto a caminar, y empieza a caminar con una gran soltura. Y la gente a darse cuenta de lo importante que era defender lo poco que tenía. Invasión, ilegal, subnormal, como fuera, pero eran barrios, cierto, que tenían una gente que estaba echando para adelante, pujante, trabajadora, que querían cambiar, pero que las oportunidades en la vida no habían sido para ellos. Eso enseña el M con una propuesta que Afranio manejó desde las milicias, que era el verdadero sentido del ser gobierno. Siempre estaban esperando que alguien llegara, que viniera un presidente, un gobernador, un alcalde, pues nunca vino, ni siquiera la policía entraba a Siloé, pero la gente empezó a cuidar sus cosas, a organizarse, a dar forma de gobierno, a hacer estos procesos, como dije, de gestión, de autogestión, de cohesión, y eso fue cambiando la mentalidad, y eso empezó a darle una mirada distinta al habitante de Siloé. Lástima a los viejos que todavía están por ahí para que cuenten con mejor puntaditas estos detalles. Servio, ¿y qué diferencia hay entre una milicia y una guerrilla? La milicia es un brazo, si se quiere. Perdón, yo voy a agarrar la cámara porque le están mandando algunos mensajes, entonces mejor Sí, claro, salgo yo de aquí del centro y los dejo a ustedes dos para que ustedes dialoguen y yo hago cámaras. Tranquilo, siga. Entonces, ¿qué es? La milicia es un brazo político organizado que se hace con comunidades, con Juan Pueblo, y en este caso ese brazo político era el brazo político del M-19, ¿cierto? Entonces acá no necesitaba tener un ejército el M-19, no, habían unos cuadros políticos, por ejemplo, el comandante Afranio Parra Guzmán, uno de los más sentidos intelectuales que tenía, si se quiere, el M-19, que viene y analiza el tema y se mete acá en las lomas y con un grupo de colaboradores empieza a trabajar el proyecto miliciano, y ese proyecto miliciano fue quedando en la gente. Cuando la toma de Siloé en el 85, que empezó... ¿Cómo se llamó la toma? Ciudad... La Operación Navidad Limpia. La Operación Navidad Limpia, y empezó el 30 de noviembre a la medianoche, y entonces ese proyecto de ellos fue el operativo militar a nivel urbano más grande que hizo el ejército en ese momento. Y pretendían o querían encontrar que acá en Siloé habían, no sé, centenares o miles de guerrilleros, y eso no había porque es que ellos entendieron mal el proyecto de milicias. Ellos creían que la milicia era una guerrilla organizada acá arriba, que estaban todos esperando que ellos subieran y que iba a haber un gran combate, por eso trajeron todas las tropas que trajeron, ¿sí? Por eso fue un operativo militarmente, ¿cierto?, muy grande, y bruscamente, porque nunca llegaron en los mejores términos, sino puro operación rastrillo, y desde aquí abajo, desde aquí del cortijo para arriba, operación rastrillo, y a lo que se movía le daban, ¿sí? Desbaratando inclusive casas, desbaratando camas, propiedades, tratando de sacar debajo de las tablas o del piso, que porque habían caletas, porque había muchos hombres armados, y resulta que eso no ocurrió, eso no ocurría. Allí se equivocaron y terminaron, por último, fue golpeando, maltratando, disparando contra personas que no tenían nada que inclusive que ver, como podemos ver la lista de los muertos, la lista de los lesionados, la lista de los detenidos. Entonces, eso pasó aquí, en ese momento, y no entendió, repito, el ejército, que era una milicia. Ellos pensaron otra cosa, y la milicia era eso, la comunidad. Los pocos guerrillos que estaban por allí pudieron, por ejemplo, el segundo al mando, que era Gabriel, salió, se les voló por aquí pasó, ¿sí? Se les voló. El comandante Afranio también se les voló, ¿no? El único que cayó fue el tercero, que era Lucio Cifuentes, también nativo de aquí de Siloé, fue detenido, y efectivamente no encontraron esa tropísima que esperaban ellos encontrar. No la había, nunca existió. Era la gente que había empezado a asumir posiciones de defensa, no solamente del territorio, sino de sus poquitas cosas, y sobre todo de su dignidad, que eso fue lo que más le dolió a, digámoslo así de una manera, al ejército colombiano. Doctor Villabona, ¿y usted cómo lo vivió? Pues en esa época estábamos ya en la 1985.
No, pues estaba trabajando yo en mi oficina, nos tocó observar desde la quinta cómo sucedían los eventos y todo el movimiento de cerco y bloqueo que se hacía sobre el territorio, y pues todo lo que decía la prensa oficial, ¿no? Pero la verdad es que todo el mundo en Cali percibía que eso que se estaba diciendo, o las razones que se aducían para hacer ese asalto, no tenían fundamento de ninguna clase. Bueno, doctor Servio, cuéntenos una cosa, pero antes de la Operación Navidad Limpia, en septiembre de ese mismo año, bueno, ese año fue muy difícil porque ese año también murió Iván Marino Ospina, ¿no? Pero acá en Siloé ocurrió una tragedia con un niño. ¿Qué fue lo que sucedió? Eso fue en septiembre de ese año, la muerte de Jorge Eliezer Ramírez, un niño de 14 años que le ayudaba a su padrastro a cuidar unas bestias, y justamente en esa mañana, como todas las mañanas, el señor salía a ver las bestias por la parte alta de Siloé, y el niño caminaba con él, y ese día el niño hacia la parte más alta iba solo detrás de un caballo, cuando precisamente le dispara el ejército que estaba ya preparando un cerco en el mes de septiembre, preparando un cerco, le dispara, el niño cae allí muerto, lo acomodan y lo meten de una en una zanja, ¿cierto? Lo meten en una zanja. Después supimos que cuando la prensa llega, los primeros periodistas que llegaron, concretamente fue el diario El País que entró y el diario El Tiempo, se presentó una situación muy incómoda, porque el primero en tomar la foto con el niño apenas ahí tirado, muerto, digámoslo así, como quedó, fue James Arias, ¿sí? Fotoperiodista. Él toma la foto y se va. Después viene el diario El País, llega el otro fotoperiodista, Jorge Hernán Sánchez, también la toma así como estaba el niño, pero en ese momento se acerca el capitán al mando llamémoslo así, del piquete militar, y el periodista jefe de judiciales del país, Armando Galvis, le insinúa al capitán que le ponga algo a esa foto, y le colocan un M16, un fusil que prácticamente se veía más grande que él, y que los que han manejado esas armas, los que saben de armamento, sabían que ese fusil M16 belga era un fusil tan pesado para dispararlo, que inclusive muchos que lo dispararon en el ejército dicen que siempre les rompía la cara, sí, las cejas, porque culeteaba, o sea, cuando se disparaba, pegaba. Y a este niño le ponen el fusil como si tuviera un juguete abrazándolo, y toman la foto. Y esa foto sale publicada al otro día contra la otra foto, que fue la foto del Tiempo. Varios periódicos que llegan después ven la foto del niño con el fusil y también la toman. O sea, hablo de Occidente, del Pueblo, del Caleño, del Espectador, y entonces el problema al otro día es el Tiempo con una foto así y los demás con una foto donde el niño está abrazando el arma. Después nos dimos cuenta que sí, que efectivamente esto fue un falso positivo, como lo pudimos demostrar a través de indagaciones que se hicieron desde aquí, desde el Museo Popular de Siloé, y como aquí reposan algunos testimonios, y aquí tuvimos la oportunidad de tener tanto a Jorge Hernán Sánchez como a James Arias para que nos contaran, ¿no es cierto?, cómo fue la historia de ese falso positivo, y ahí fue donde pudimos establecer que Armando Galvis, que en paz descanse, el suegro precisamente de la señora Mabel Lara, la secretaria de Turismo de hoy secretaria de Turismo, don Armando Galvis, fue el que le insinuó al capitán de ese pelotón militar que le pusieron un fusil, y él se dio. Y entonces esa foto del niño guerrillero con un fusil más grande que él, y la foto donde un niño acá sin arma que había sido asesinado a sangre fría por tropas de la Tercera Brigada del Ejército en esa mañana. Bueno, hay que recordar un poco esa historia, la última que dijo Servio. Aquí están las imágenes, lo hemos hecho allí, pues las imágenes del primer falso positivo documentado en Colombia, que es Jorge Eliezer, es lo que estamos mostrando aquí. Y fue una cosa muy chistosa porque estábamos en medio de la pandemia
y íbamos a conmemorar la muerte de este niño, precisamente un 19 de abril, de hace 4 años más o menos. Y entonces Servio dijo, tengo a James Arias, el fotógrafo que tomó la fotografía del niño sin el fusil. Listo, él iba a caminar, hicimos una caminata con unas 25 personas, y en Cosmocentro Servio me presenta a el otro fotógrafo, Jorge Hernán Sánchez, del periódico El País. Y entonces, cuando llegamos aquí al primer piso, estaban estas cosas en el primer piso y comenzamos el directo como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, James Arias comienza a contar la historia y cuando él termina de contarla, ya Jorge Hernán comienza a decir que él también entró y tomó la fotografía con el niño con el fusil. Y obviamente Servio se sorprende porque Servio no sabía esa versión de él y James sí que menos. Entonces se sorprenden, pero mi hijo está haciendo un en vivo y yo estoy grabando, ¿cierto? Entonces Servio dice, no, venga. Servio quería parar la transmisión y no podemos porque esto es una primicia, tenemos que seguir. Y ahí entramos en la discusión un poco y ahí nos dimos cuenta de que los periodistas sí vieron, sino que se prestaron para un falso positivo que ni siquiera fue del ejército, fue un falso positivo de la prensa. Y eso quedó registrado en ese momento, eso está en las redes desde ese momento, y hoy lo queremos recordar como anécdota también de estos procesos de memoria, porque precisamente hay gente que planteaba que el niño Jorge Ramírez no ha sido el primer falso positivo. Y aquí vinieron unos peludos de Bogotá en medio del estallido social y nos dijeron que estábamos diciendo mentiras. Y entonces nos tocó negociar con ellos. Dice, bueno, entonces no es el primer falso positivo documentado en Colombia de un adulto, pero sí de un niño. Y ahí quedamos en esas. Nosotros seguimos investigando porque ellos decían que el primer falso positivo era Fernando Lalinde, un miliciano guerrillero de el EPL que lo había mandado a una misión a unas veredas en Antioquia a buscar unos guerrilleros que estaban perdidos y el ejército lo capturó y lo desapareció. Y entonces ellos le decían que ese era el primer falso positivo documentado en Colombia, que lo había documentado el CINE y fue en 1984. Quedó la cosa así, nosotros seguimos insistiendo en la investigación. Cuando nos dimos cuenta de la historia de Lalinde, nos dimos cuenta que la mamá de él comenzó desde que la desaparición, duró varios años tratando de buscar el cuerpo de su hijo y ella misma lo encontró de tanta presión. Lo encontró y ella todos los días escribía en su diario lo que hacía. Ese diario es un patrimonio de la nación, le llaman el Cirilí, ¿cierto? Yo alcancé a hablar con la señora unos 2 meses antes de morir. Fui exclusivamente a hablar con ella en Bogotá, ella me dio mucha información, le dije que nosotros teníamos esto y que había una discusión con amigos del CINE que decían esto y dijeron, no señor, mi hijo no fue ningún falso positivo, mi hijo fue desaparición forzada, y me dijo otra palabra en el tecnicismo de lo forense, el nombre, pero lo decimos como desaparición forzada, pero tiene otro nombre, no era un falso positivo. Yo descansé y le dije, entonces podemos seguir diciendo que el primer falso positivo comentado fue el del niño Ramírez allá en Siloé. Ella dijo, claro que sí. Me quedó dar más información, más fotografías. Yo me tuve que venir rápidamente para Cali y al tiempito se murió esta señora, que es un símbolo de la lucha para buscar a sus hijos de los desaparecidos. Y entonces, esa historia fue muy bonita, Servio la recuerda, Servio, los movimientos que Servio hizo ese día, preocupado porque pues, obviamente había una cosa incómoda allí, obviamente, y logramos pasar esa. Y eso es muy chistoso porque eso nos ayudó también a nutrir un poco más la historia para poderla contar. Aquí no estamos inventando nada y lo dije anteriormente, hay algunas personas milicianas o miembros del M-19 que quieren a veces callarnos y encerrarnos y decir que nosotros no podemos contar la historia del M-19 porque no fuimos insurgentes, porque no fuimos del M-19. Y obviamente lo que le decimos es que esto es una labor que ustedes deberían de estar haciendo y no la hacen, a veces suena como envidia. Entonces nosotros seguimos en esta apuesta. Pasó algo muy interesante la noche anterior.
Vino una profesora de una escuelita pública de una sede del multipropósito y ahí hay una educación para adultos, unas abuelas como de 70, 80 años estudiando con muchachitos de 12, 14, 15, 16 años y vinieron al museo y estuvimos charlando y anoche se corroboró esta historia de este Cristo que ustedes están viendo allí en sus pantallas. Eso te quería decir. Ese Cristo, ya voy a contar la historia. Es un resucitado. Y la pudimos corroborar, yo de religión no sé, ¿resucitado se llama? Sí. Bueno, ese resucitado. ¿Qué pasó? Viernes Santo, la señora no se acordaba muy bien del año, fue un Viernes Santo, los señores, las señoras estaban en una procesión ese Viernes Santo, ¿cierto? Venían por un sector que llamamos El Palo, en la entrada acá a Siloé, de los bomberos. Y allí, en esa procesión, ellos venían con sus cantos y con el cura, y explotó algo, puede ser una panfletaria, qué sé yo, explotó, y todos salieron en desbandada corriendo, y todos esos santos, imágenes quedaron en el suelo, ¿cierto? La que se dañó fue esta. Esta se daña y el cura la manda a reparar, pero nunca fue por ella, nunca volvió por ella. Seguramente le pareció muy costoso. Y hace unos 10 años, un amigo poeta de acá que trabajó en Sirva, don Artunduaga, que todavía vive en el barrio Cañabralejo, me dijo: David, te tengo un tesoro. Y me contó la historia, que él estuvo allí, y que iba un muchacho con ella, ¿cierto? Y él la reconoció y le dijo que para dónde la llevaba, ¿no? Que la estaba vendiendo, y le dio 5.000 pesos por por el Cristo. Y lo trajo para acá. Y él contó la historia, nosotros hicimos el video, y anoche se corroboró esa historia porque entre las señoras que estaban ahí, una abuelita estaba ese día de que pasó eso y ella comenzó a contar la historia de ella de eso. Entonces, como eso, la magia de tener los elementos, porque los elementos hablan por sí solos, y obviamente nos hace sentir muy felices porque lo que contó don Artunduaga ya lo contó otra persona, y eso es lo que tenemos que hacer en términos de la memoria, poder ir corroborando y recuperando esa información para poder documentarla. Claro, y no cometer delicadezas, porque con el caso otra vez del niño, de estos muchachos, vino en medio del estallido social. El papá de ese muchacho, ¿qué le hicieron? El papá del muchacho, que lo cuente Servio, ¿qué pasó con el papá del niño y con la mamá? Bueno, tengo entendido que un grupo de abogados del colectivo Alvear en Bogotá, en cabeza de Eduardo Maña Mendoza, y aquí el doctor Machado, el doctor, discúlpame, se me cambió el nombre, el doctor Machado, defensor de presos políticos de acá, trabajaron en la demanda y la Corte falló en favor de la mamá. ¿Cuál corte? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces condenaron a Colombia por el crimen de este niño, porque era un crimen desde luego contra un niño por parte de la fuerza pública, ¿cierto? Entonces hubo un crimen, cuando Colombia fue condenada a pagar una indemnización, obviamente pues se tasa en oro, y de una disculpa pública, y la señora parece pues hizo uso de eso, tenía otros hijos. Se fue, ella vivía aquí en la parte baja de la casa de Zulma Cortijo, ahí en la parte baja vivía la señora con el señor y el peladito, ahí vivían, una casita o sea, por este lado, la calle Novena con 52. Sí, tenían mulas allí. Entonces él las cuidaba, no eran de él. Él era un arriero pues que prestaba su servicio. Sé que se fueron de allí y se perdieron los rastros de ellos. Yo no volví a saber de ellos y nunca supimos qué pasó después con ellos. Solo la condena y quedó allí. Pues eso era una... Matraca, el señor ya murió, ¿cierto? Sí, Alberto. Alberto se llamaba. Alberto se llama, mira. O Hilberto, algo así. Le queda una hermanita, ¿cierto? Está la hermana. La mujer de Montes. Y todavía vive en Silovera. Sí, ella vive arriba, en Lleras. Sería bueno por la playa. Por la playa, no por la capilla. Sultana.
a la sultana. atraca, pero sería bueno hablar con ella y ella nos puede decir algo de la mamá, qué pasó, cómo fue. Pero vea, nos nace la idea en este momento de esta entrevista, Sí. y es como se condenó, hay que averiguar bien esa sentencia, Sí. a ver, buscarla, Conseguirla. conseguir la sentencia. El texto de la sentencia es un documento que corrobora todo eso. Y pues, obviamente creemos que el gobierno colombiano no ha pedido disculpas, no ha pedido perdón no, por eso, para pero nada. estamos en el momento en que podemos pedirle a Petro. documentar y pedirle al presidente que venga acá si lo dé y que le pida perdón a la familia que queda Sí, de claro. ese muchachito. Eso sería interesante. Yo creo que de esta entrevista va a salir precisamente esa posibilidad entre nosotros tres. Los abogados deben tener el texto. Sí, pues como Eduardo Maña murió, Machado se fue a Europa, no volvió. Pero Machado vive. Sí, creo que vive en Londres. Bueno, pues ahí nos toca esa tarea a los tres, mire, A buscarlo. de armar ese coso y comenzar a gestionar la posibilidad de que este caballero, el señor Petro, porque está el busto de Petro, nos ayude con eso para que el gobierno colombiano pida perdón por el primer falso positivo documentado en Colombia. Seguimos con Nacho Vive. Nacho nació el 19 de abril de 1954 y falleció este año el 25 de febrero. Fue siempre fiel con el M19, por eso hoy este directo, este documental que estamos haciendo rápidamente con Servio y con el doctor Villabona, es en homenaje a Nacho. ¿Quién era Nacho, Servio? Nacho, un caleño, sus días de juventud, en su época estudiantil, ingresa a las filas de la OPM, que era la estructura que había urbana del M19, participa de algunas actividades urbanas y luego fue reclutado por el comandante Luis Francisco Otero Cifuentes, por Guillermo Elvencio Ruiz Gómez, también comandante del M, miembros del Comando Superior, y lo integra a un equipo que se desplazó a Bogotá y participó del asalto, lo que se conoció como el asalto al Cantón Norte, al Cantón Norte de las Armas. Al Cantón Norte. Él participa de ese diciembre, cuando precisamente el M logra entrar por un túnel que se construyó por parte de unos arquitectos de acá de la Universidad del Valle, entrar desde una casa y llegar a exactamente donde estaba el armamento, y se extrae el armamento, se saca el armamento, y como eran días de fin de año, para año nuevo, entonces no notaron, no se sintió. Cuando pues se dieron cuenta pues que eso estaba vacío, las armas ya habían viajado, ya habían regresado, la mayoría de los comandos que estuvieron allí participando eran Cali, pues como era de Cali Otero y Elvencio, entonces la mayoría era gente de acá. Ahí estuvo Nacho estuvo allí, pues claro, embriagado de la emoción, me contaban en los días antes de su muerte, la forma como llegó a Cali con la prensa de Bogotá titulando, y cuando una amiga que no era del M, sino que una gran amiga de él, y le mostró los periódicos, y ella miró todo eso, y ¿esto qué es? ¿No? Pues le decía, no, allí, y ella lo único que le dijo fue, ¿y esto qué es? ¿Qué pasó aquí? Digo, no, estas armas se las robaron del cantón de allá en Bogotá. Entonces, ¿y qué tienes que ver vos con esto? ¿Qué? No puede decir nada. Ya en medio del sonrojo le digo, no, yo estuve ahí. ¿Cómo así, güey? Pucha, hija de mujer, que no era propiamente M ni izquierda. ¿Cómo así? ¿Cómo es que estuviste allí? Entonces en medio de la emoción ella dijo, uy, pero qué golpe tan duro, Dios mío. ¿Y qué? Y vení, yo te escondo. Y lo mandó por una finca de ella. Pero antes de mandarlo para la finca, la señora sacó un champán fino que tenía y dijo, no, tomate uno de estos para que celebres. Y después la mandó por una finca, me contaba, y ya lo tuvo. Luego pues vinieron los problemas, persecuciones, detenciones, bueno, y a él le tocó esa parte, también fue detenido, estuvo detenido por este hecho. Luego sale con la famosa amnistía que se hizo para la gente del M después de lo de la toma de la Embajada de la República Dominicana,
y se presenta la presencia de Colombia en la revolución sandinista, apoyar al Frente Sandinista para la Liberación Nacional, y la famosa compañía Simón Bolívar, que sacó primero 100 hombres, después otros 100, allí estuvo Nacho, y Nacho fue allá a Centroamérica, allá colaboró con el sandinismo, luego se dedica a estudiar, se especializa, termina en México en la UNAM, y vendrá luego a Colombia, ya viene todo un doctor, y se dedica al trabajo universitario. Termina siendo el jefe, el director seccional de investigaciones de la Universidad Libre, aquí en Cali, y prácticamente le da un vuelco a la investigación de la Universidad Libre a nivel nacional, y empieza a hacer sus propuestas de investigación, y Nacho pues empieza a enfermarse, y él pues insistía en su proyecto investigativo. Él tuvo en el maestro Zavala, sin duda el gran revolucionario de la investigación después de Falborda, y con los hijos de Zavala, ¿sí? Entre esos Vladimir, tuvo la oportunidad de estar y viajar y estar en contacto, y dejó una huella bastante fuerte en el trabajo investigativo universitario. Y finalmente pues ya lo último que quiso fue que celebráramos los 50 años del EME en grande, como quiere Petro, y también como él quería, ¿no? Con esa ilusión de 50 años de lucha, eso. Trató de participar de las reuniones previas a los actos del 17 de enero, pero finalmente sus fuerzas no daban para más. Aquí en La Buitrera, donde tenía su casa de habitación con su esposa, la doctora Amparo Vesga, y ya su hija vino de Europa, donde vivía Erika, estaba viviendo en París, se vio una compañera del papá, se vio muy mal, y finalmente lo que tú dijiste, murió el 25 del mes de febrero. Noemí Rodríguez nos dice: Nacho era un hombre enamorado de los farallones, Sí. del agua, de la comunidad, especialmente de todas las causas que parecían perdidas, o de los seres que parecían perdidos. No era que los ayudara a encontrar su camino, sino que los acompañaba a caminar. Eso dice Noemí. Aquí hay una cantidad de gente que ha hecho una cantidad de comentarios, y hay algunos que están hablando. Hay un periodista que dijo que en Siloé, pues no voy a decir eso porque no me gusta decir eso, pero que estuvo aquí en algún momento y con los carros de Ensirba y todo ese cuento. Hay mucha gente que está haciendo comentarios, otros están hablando de doña Lourdes, que la saludamos con mucho cariño. Víctor Hugo Ramírez Zapata: yo recuerdo hace muchos años cuando trabajaba en el noticiero, nos tocó hacer una nota del personal de Ensirba, bueno, y tal, no sé qué, y bueno, ustedes ya lo están viendo ahí, no lo voy a leer por acá. Esas son las anécdotas que le quedan a la gente, por ejemplo, de la presencia de Leme, que hemos comentado aquí también en el museo. Ajá. Lo hemos comentado aquí. Acá fue escenario de muchos operativos del robo de la leche, de los carros de comida, que llegaban a Siloé. Entonces, la gente de todo eso se acuerda, y eso es parte de ese tejido. De pronto aquí vamos a encontrar algo con el doctor Villabona también, de pronto ustedes tienen alguna información. Ya tocó el tema Servio. Aquí se nos morían yo lo dije al principio de la transmisión, aquí nos morían un promedio de 5 niños cada semana. Entre esos, por allá en el 60, se murió un hermano de nosotros. ¿Cómo se llamaba? Roberto Gómez se llamaba, y también se murió Daniel, pero Daniel no murió por problemas gastrointestinales. ¿Qué pasaba? A medida que iba llegando tanta gente al territorio, pues iban utilizando las quebradas para sacar el agua, para tomar, y obviamente también estaban los alcantarillados, pero lo más grave era que hasta que llegó el M19 habían por lo menos unos 15 basureros a cielo abierto, entre esos lo que hoy es el Polideportivo La Estrella, y esa cantidad de ratas, moscos, aunado al agua contaminada, llevó a que se nos murieran un promedio de 5 muchachitos, niños, semanalmente, por problemas de diarrea.
¿Qué hizo el M19? No hemos podido corroborar eso, no hemos podido encontrar. Hablamos con Carlos Alonso Lucio, él dijo que él fue el que tomó la iniciativa, pero hay unos orgullos, hay unos egos entre algunos de estas personas que participaron con el M19 y cada uno ataca al otro y le dice ese no fue, que eso fue tan, que no, que eso no existió, y resulta que eso sí existió. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Una operación. La operación era capturar los carros de Ensirma y regar los residuos en la ciudad, en algunas partes clave, para obligar al gobierno local con Ensirma, con la empresa de aseo, para que entraran al oriente de la ciudad, que no entraban tampoco, y a la ladera, que era Casiloé. Y se logró el objetivo. Cuando comienzan a entrar, ya no compactadores, sino porque decían que no podían subir los compactadores, subieron unas volquetas y comenzaron a desaparecer los basureros a cielo abierto. Y por ende, como por arte de magia, comenzaron a disminuir las muertes de los niños por problemas gastrointestinales. Eso lo tenemos nosotros en el museo registrado acá y lo tenemos como un lema. El M19 en Siloé no dio muerte, dio vida. Hay gente, ellos mismos... Ajá, pero en este caso estamos hablando de la basura y obviamente hay gente que fue el M que estuvo aquí y que ni siquiera se daban cuenta de lo que ha pasado, ¿cierto? Entonces cuando uno discute eso y habla de eso, muchas veces inclusive hacen caras queriendo decir que estamos hablando miércoles, y eso está registrado, porque eso fue lo que pasó aquí. Lo decía Servio, se cogían los carros de la basura, de la leche, de la Coca-Cola, de los materiales, y los repartían en algunos puntos. Paternalismo o no paternalismo, Robin Hood criollo o no, esa es una estrategia del M19, no solamente en Cali, sino que fue en todo el país, y en Bogotá, especialmente en Bogotá se tiene algunos antecedentes de una toma de los muchachos y fueron capturados y asesinados en algún barrio de Bogotá. Bueno, continuamos un poco con esta historia. ¿Va a decir algo, doctor Villabona, sobre el tema del M19? Es que eso hay que documentarlo porque hay una coherencia entre lo que se hizo en los años 70 y 80 con lo que se está haciendo desde el gobierno. Y esa coherencia es la que hay que determinar con esos hechos que tú estás señalando, como el de dar soluciones concretas para evitar que los vectores de salud dañen a la población. Eso es lo que hay que documentar. Igual que en el estallido social, no solamente fue confrontar a la fuerza pública, sino que también había arte, cultura, música y educación. Y entre esos había un movimiento que se llamaba ¿qué? La Gaitana. ¿Cuál es la historia, Servio? ¿Cómo nace la Gaitana? ¿En dónde nace y quiénes fueron los fundadores de esa Gaitana? Porque siempre ha quedado en la opinión pública que eso es un proceso de la Universidad del Valle. Bueno, el Movimiento Cultural La Gaitana es una de las iniciativas que trae precisamente a Franjo Parra Guzmán. Él, mejor que nadie, compositor, pintor, escritor, un hombre convencido del arte y la cultura, ¿sí? Desde el punto de vista de lo popular, muy seguidor de Thomas Mann, ¿sí? De quien aprende precisamente que todos los espacios de vida tienen que tener el arte y la cultura por delante, y que el arte y la cultura debe ser una expresión del ser humano, y se le mete a él la propuesta de que hay que crear un movimiento cultural que fuera contrario a todo lo que se estaba viviendo en Cali. Cali vivía los mejores días de Proartes, ya teníamos a Bellas Artes como centro de formación, el IPC siempre existió muchos años, desde los años 50, entonces la propuesta era cómo establecer una relación de movimiento cultural distinta a lo que estábamos viendo, escuelas de cine, escuelas de teatro, escuelas de baile, que esas son más nuevas, pero a eso, ¿qué le proponíamos nosotros a los barrios populares? Monta la Gaitana, empieza el terror en la cita, en casa de Manuel Barrantes, periodista, compañero de causas, hicimos la reunión, nos cita, va Julián, van los dos Julián Malatesta y Julián Serna. Llega también Ángel Artello a acompañar, y obviamente el equipo se forma allí, y con ellos está también allí en esa reunión
a la par con Ángela Tello, la esposa en ese momento de Julián Serna, la esposa de ese momento, para integrar el equipo, me integran a mí en ese equipo y se forma un movimiento cultural bajo la dirección de Lupe, la compañera Lupe, Guadalupe es su nombre, le decíamos todos Lupe. Ella era la coordinadora de este Centro Cultural La Gaitana, que empezamos allá, en Terrón Colorado, en el Realengo, que no está tan poblado, no era tan poblado como ahora, había un espacio, y allí llegaban los niños y trabajábamos con ellos en el tema del arte y la cultura, dejando todas las expresiones vivas allí, que pintura, que trabajar masitas, que hacer canto, que hacer poesía inclusive. Empezamos a trabajar con los niños a que esperaran a escribir sus cosas, a que pintaran, y eso empezó, pues se veía una cosa de nosotros como muy, o sea, nosotros veíamos esto con simpatía, pero pues, o sea, no nos dábamos a la connotación de qué era lo que el viejo quería, hasta que un día, el mismo viejo, un día vino el comandante Afranio y dijo, no, es que lo que hay que irradiar no es tanto este tipo de ejercicio, sino que cómo involucramos la familia. Entonces no era solamente una cosa para niños y niñas, entonces terminamos involucrando a las mamás, la familia, y empezamos en el barrio a caminar con las familias, a hablar de esto. Entonces cuando llegamos por ejemplo acá, si lo ve, esta parte de arriba, la Gaitana empezó a tener forma, y salieron los cantantes, y salió el grupito musical, baile de danzas, y salieron las danzas, y bueno, fue saliendo el teatro, fueron apareciendo, ya empezamos a conseguir una estructura. Nuestro primer viaje de gira fue una invitación que nos hizo el sindicato de Sinatra Impa en Bucaramanga, en Impa, que la presidía el papá del que fue gobernador, se me olvida el nombre del gobernador que lo sancionaron. El papá era Abadía. No, ¿Abadía? No, Abadía no. El otro gobernador. El papá de él nos invita, se da cuenta de esto en Cali, y ese es nuestro primer viaje de gira, doctor. Fuimos a Grande todo un día. Entonces ya nosotros salimos pues todo un día a trabajar allá. Leche Nestlé. Y entonces ya eso que berraquera, la gente allá participando, se movió el pueblito y nos vinimos para acá y aparecieron otras propuestas, que fuéramos para no sé dónde, que para no sé dónde, cuando de pronto llegaron los pelados de Bellas Artes. Con los pelados de Bellas Artes se monta un colectivo de trabajadores del arte y la cultura, participando estudiantes de Bellas Artes ya para graduarse y participando profesores de Bellas Artes. Y viene después gente del IPC, y entonces se creció esto. Un combo grande y un combo que estaba metido en la película del arte y la cultura, ¿cierto? Cuando ¡pum! Que Univalle, y cuando nos dimos cuenta, ese combo de Univalle ya grandísimo, moviéndose en forma, ¿sí? Todo lo que hacían ellos como actividad física cultural, alrededor pues, del aeropuerto y de las jornadas de recreo y de ocio allá, se volvieron gaitanas. Cuando por allá la noticia, Bogotá la Nacional. No habíamos ido a la Nacional y ya en la de Antioquia nunca fuimos, y ya cuando en la del Atlántico, Barranquilla, que la Gaitana, y esta que fue, cuando nos dimos cuenta, no, esto estaba andando, ¿sí? Cuando los pastuzos, no, que acá tenemos un movimiento cultural gaitana también fuerte, vengan por acá. Cuando fuimos, sí, claro, tenían una cosa en la Universidad de Nariño y en los barrios, entonces, sí, entonces nos fuimos dando cuenta de que el proyecto caminaba. Ellos, nosotros sacábamos un folletico y ellos lo reproducían, cuando les llegaba eso circulaba por todos lados, que era un folletico dedicado a la poesía, a las expresiones, casi que hablábamos en clave siempre allí, pero siempre decíamos cosas, pero en clave, ¿no? Figurado con parábolas, y era el ejercicio nuestro. Ahí estaba Julián Malatesta, que sigue siendo profesor de Univalle, ya Julián Serna se murió, Guadalupe en un accidente, la tumba de la moto, una volqueta y se muere. La niña de ella ya es una señorita grande, muy bonita. Ella era la esposa de Franklin Negro. Ah, ya. Y tuvo con él una niña, a esa niña me refiero. ¿Qué más? Ángela Tello vive hoy en el Ecuador. Julián se separó de la compañera, que entre otras cosas había estudiado conmigo el bachillerato, y nos conocíamos. Manuel vive en Buenaventura y así.
Ese grupo originario fue allí, convocado por el comandante Afranio Parra, acompañado en ese entonces por el capitán, por un capitán Barco, hermano de estos barcos. De los barcos. Sí, entonces esa fue la reunión, me acuerdo mucho de ese momento histórico, de lo que pasó, ¿no? De lo que vivimos con la Gaitana, y como proyecto cultural, pues tuvo esa connotación, esa importancia, esa trascendencia nacional, ¿sí? Ya sabían de la Gaitana, y no solamente sabían los del M, sabían los helenos, los del EPN, los de las FARC. Se volvió una propuesta, que ese es el éxito de una propuesta. La propuesta no es buena porque sea mía, sino cuando mi propuesta se vuelve de todos, ¿sí? Y había mucha gente universitaria, en barrios, en esquinas, en combos, en varios sitios, que interpretaban Gaitana y se hacían como Gaitana. Incluso tenían a ellos sus propios grupos, escuelas, y figuraban como Gaitana. Sí, entonces la propuesta tuvo esa connotación como proyecto. Con el espíritu de Nacho, que Nacho vive todavía, vive y vivirá. Obviamente él hablaba de mantener toda la historia del M, lo vivía con fervor hasta los últimos segundos de su vida. Sí. Ustedes están haciendo algo en Jumbo, que es donde más se conoce que hay una organización de los milicianos o los miembros del M-19. ¿Qué es lo que están haciendo en Jumbo realmente? Bueno, en Jumbo, a raíz del acto del 17 de enero que celebramos aquí, pues recordamos aquí en el Consejo de Cali, tuvimos la oportunidad ese mismo día de programar una reunión, un conversatorio en Jumbo entre las 7 y las 9 de la noche. Allá estuve con Arrimiro Plaza, que fue el custodio de la espada de Bolívar, que había estado en el Consejo por la tarde hablándonos de qué pasó con la espada de Bolívar, todas sus vicisitudes, problemas que tuvo la espada de Bolívar. Entonces fuimos allá y él tuvo la oportunidad de explicarlo, pero logré allí, y lo digo pues con mucha satisfacción, porque me di cuenta que no tenían nada. Y el viernes anterior llamé a unos líderes que conocía como M, y le dije, ¿y qué tienen? No, que nada. Y ¿cómo que nada les pasa? Y es que ustedes no saben que esto es un acto importante, una fecha. Te logré rápidamente una reunión virtual, y al otro día, sábado, nos sentamos presencial. No, que hacía 10, 14, 15, 16, 20 años que no se veía. Que es que este hijo de tal, que este no sé qué, que por aquí, que es que, mejor dicho, todos esos problemas que nos deja, digo yo, la miseria humana, por A, por B, por C, y efectivamente no se veía. Entonces volvieron a encontrarle, y no, como así, la oportunidad de volvernos a ver. De aquí no vamos a hablar ni de pacto histórico, ni de colonia humana, nada de politiquería. Hablemos de un espíritu M, que creo lo tenemos, y creo que todavía podemos hablar de esto, y de un pensamiento M que se ve representado en Petro, en su Plan Nacional de Desarrollo, y que creo que es lo que le debe interesar al pueblo colombiano. No nos quedemos en esta discusión. Logramos sacar ese 17 esa velada, fue un grupo importante de compañeros, casi todos ellos, la mayoría, fueron militares, fueron hombres de combate, ¿sí? Pocos en el tema de la acción política, y a partir de allí, en una reunión posterior, les dije, hombre, pues ustedes tienen la única sede del M en Colombia y en el mundo, está en Yuma, la tienen ustedes, miremos a ver qué hacemos aquí, hablemosle a la gente, convoquemos, propuse una tarea, les gustó, hoy con muy buenos resultados la tarea en Jumbo, se reanimaron para revivir otro proyecto que tenían viejo ahí, la cooperativa, se preocuparon por volverse a ver, encontrar allí como con dificultades, pero volvieron a verse, y entonces les propusimos una tarea nueva, que fue una cátedra política, para hablar un poco de esta cosa del pensamiento M, de las cosas de ellos. Y efectivamente esta cátedra política, Jaime Waterman Cayón, se desarrolló durante 5 sábados. Ahí estuve con el doctor Villabona, me acompañó en este proceso. Allá Víctor Páramo, la compañera Lucero, también salió, dijo, no, yo quiero estar aquí, Lucero Ortega, y organizamos la cosa, y hoy vamos a hacer la entrega del certificado. La última lección se la hemos dejado a Jaime Perea a partir de las 2 de la tarde de hoy,
vamos a conmemorar los 50 años, vamos a entregar el certificado de la cátedra política, le vamos a entregar a cada uno de los participantes su certificadito, que lo guarden, y obviamente vamos a entregar 50 árboles de mango y de papaya para sembrar en Yumbo, cada arbolito recordando los muertos que ha aportado Yumbo a esta causa guerrillera y luego a esta lucha política y social que vive Yumbo, ¿sí? Yumbo sí, capital industrial, pero es pequeña, son 130.000 habitantes, más pequeño que algunos barrios de Cali, y Pirileo sería la última comuna en Cali, ¿cierto? Pero es la capital industrial del valle, pero la gente, el empobrecimiento, la miseria se nota, allá hay muchos problemas sociales. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajarlo, y hemos sacado ya una lista donde está, por ejemplo, el uruguayo Vulcano, que murió en la toma de Yumbo, está también Javier Perea, hermano de Jaime, hay otra niña que murió en esa toma, y hay otros como los Poveda y destacados líderes, como por ejemplo el sindicalista Marco Fidel Castro, que no era del M, Dionisio Hernán Calderón, que lo matan siendo candidato a la alcaldía de Yumbo por la Unión Patriótica, y así otros. Dijimos, no, vamos a recordar nuestros muertos no podemos olvidarlos, y entonces vamos a hacer ese acto, esas siembras allí con los compañeros de Yumbo esta tarde, en un acto pues que hemos dicho de 50 años de lucha de lo que fue el M-19, por su incidencia que tuvo, pero en el Yumbo hubo de todo, también FARC, también hubo EPL, hubo ELN, allá también tuvieron Ricardo Franco, tuvieron otros grupos y otras presencias políticas, tanto de centro como de izquierda, que han aportado a esta discusión. Bueno, para concluir entonces vamos a cerrar con lo que pasó con el Carina. Cuéntenos, doctor Villabona, ¿qué recuerda usted del Carina? ¿Qué era el Carina? El Carina es un intento gigante de traer recursos para la guerra, que parten de comprar un buque que era resto de la Segunda Guerra Mundial, y lo equipan. Sí. Lo equipan para traer esos instrumentos. El buque logra pasar el canal de Panamá, llega hasta el punto de entrega, pero no se encuentra con el contacto. Es detectado por la Armada Nacional y es perseguido y hundido al frente, en el sur del Chocó, si mal no estoy, encima de la desembocadura del río San Juan. Sí. Ahí quedan algunos serbios, algunas personas como Carina, Jairo Rubio. Jairo Rubio, que es de aquí de Siloé, él estuvo participando en la tripulación que venía con el barco, otro vallecaucano, Fernando Erazo, Salvador, él era un coronel de la fuerza, el M, con Karina y otros compañeros, dos más que sobrevivieron, o que están vivos por lo menos, que son de Bogotá, logran salir de esta, lo que ellos llaman, ellos mismos, y en el libro lo dicen, una guerra naval, ¿sí? Digamos que es una guerra naval porque sí se trató de enfrentar a la fuerza naval del Pacífico, pero desgraciadamente pues las condiciones no eran para eso, el buque no estaba para eso. Entonces prefirieron entregarle el armamento a la fuerza naval, pues que se hundiera, y eso es lo que ellos hicieron. Sometieron el buque a que se hundiera y se hundió, y la Armada nuestra colombiana no fue capaz de... Eso estaba sincronizado con el desembarco de Toledo Plata en la parte sur del país, si mal no estoy. ¿En el río Orteguaza? No. Por Nariño. Eso era por Nariño, lo de Toledo Plata. Sí, Toledo y Rosenberg venían por el sur, por Nariño, por el río Mira, venían del Ecuador, pero acá en el Pacífico, donde se dio esto, había sido un equipo de apoyo donde estaba precisamente Lucio Cifuentes,
también de Siloé. Estaba en el apoyo del barco, o sea, el barco llegaba aquí, se recibía, por aquí iba a entrar el armamento. Pero entonces, ante esa situación, cuando se da la situación de crisis, a esto les toca sobrevivir aquí en tierra hasta cuando empiezan a dar cuenta de los compañeros que naufragaban, que venían haciendo el esfuerzo de llegar a tierra, y entonces ahí se da pues una segunda parte del buque, ¿no? El buque también habla de este grupo que está acá a la orilla, de la gente que está precisamente esperando pues, porque ellos sí esperaban a sus compañeros que venían con el buque. Correcto. Pero el buque al hundirse y bueno, y a nadar, bueno, mientras nadaban, estos que pasó, cuando vieron los visajes y no, ya viene algo viene ahí, eran los náufragos. Sí, esa fue la historia pues que nos trae. Esto es un libro muy interesante de Germán Castro Caicedo, que realmente en la última versión, esta que actualiza con Jairo Rubio y con otros testimonios de los sobrevivientes, pues da una ilustración mucho más amplia, ¿no? De una guerra, pues, de un hecho que en la historia del M muy significativo. La C de Afranio Parra, este cuadro que nos dio al Museo Popular de Siloé, nos donó Servio. ¿Quién era Afranio Parra? Pues como ustedes pueden apreciar en ese cuadro, un gran pintor, un gran compositor, músico, compositor de muchos bambucos, un hombre que le gustaba componer bambucos, pasillos, y le gustaba escribir, era un escritor, era un hombre distinto, él es el arreglista final, o sea, el compositor y arreglista de lo que nosotros tenemos en el M como el himno de la paz, que ese es el himno del M. Una historia que retoma una entrevista de Jaime Bateman a una revista mexicana, ¿sí? Donde él empieza a hablar de la cadena de los afectos, cuando Bateman empieza a enfatizar todo lo que significaba esto de los afectos y esto de hacer una política distinta, humana, y todo en la lucha por la paz y por la democracia en Colombia. Eso lo toma Afranio y estando en Centroamérica, justamente en Centroamérica, entre Nicaragua, por allá por el lado de Nicaragua, Salvador, Guatemala, Afranio empieza a botarle corriente, ¿no? Con un grupo de músicos también de la región, entre otras personas le acompañaba Micaela. Micaela es una mayor de la Fuerza Militar del M, que fue la esposa de Raulito, de Germán Rojas Niño, antes había sido esposa primero de Antonio Navarro, y Micaela acompaña a Afranio en esta tarea, y es precisamente el comandante Afranio Parra quien presenta el himno de la paz, que después todos cantan, todos cantamos y seguiremos cantando. Bueno, ya estamos concluyendo esa transmisión, gracias a Servio, al doctor Villabona, que le ha tocado salir rápidamente porque van para Jumbo. Muchas gracias, Servio. Este fue un pequeño documental, un en vivo, para mantener la memoria del M19 desde Siloé, desde el Museo Popular de Siloé. Claro, muy importante que tengamos en cuenta una fecha como hoy. Hay un cuestionamiento, ¿no? Que Petro declaró hoy día cívico. Entonces no faltó el que dijo, no, por los 50 años del M. O por el cumpleaños de él. Entonces también. después, no, es que el cumpleaños es el 19. Entonces imagínate el problema. Él solamente quiso invocar una fecha que anunció que cada viernes, cada tercer viernes del mes de abril, se haga un día cívico por reflexión del tema ambiental, del tema que nos cobija hoy en día, la crisis climática que vivimos, el tema del problema del agua, todas estas cosas que estamos viviendo, y que él cree que debe hacerse ese día con un gran esfuerzo de la comunidad. Sin embargo, la fecha muy bien, entonces uno dice... Si lo pues, interpretan así, bien. Bien, ahora, no molesta a nadie. Entonces no falta el que dijo por allí esta mañana en la radio, es que el 19 de abril del 70, la elección de Pastrana, sí, también fue el día del mayor fraude electoral en Colombia, cuando Pastrana, que tenía que ser el cuarto presidente del Frente Nacional, iba perdiendo en las elecciones con Gustavo. Un ministro vallecaucano de apellido Noriega fue el que hizo esa vuelta. Eso, entonces tenía que perder el que se opusiera a él, y Gustavo Rojas Pinilla, que en el pasado había sido un general que lo utilizaron
¿no? Lo utilizaron para que fuera dictador, la misma oligarquía no le iba a permitir ahora que fuera presidente, y el pacto del Frente Nacional estaba para 16 años de gobiernos alternos. Primero Lleras Camargo, que fue Alberto Lleras, que fue primer presidente liberal, luego Guillermo León Valencia, luego Carlos Lleras Restrepo, y ahora le tocaba un conservador y era Pastrana. Se apagó la luz, la apagó el doctor Carlos Lleras Restrepo, el doctor Noriega, sí, jugando con eso, apagaron la luz, se apagó toda la luz en el país. Cuando volvió la luz, ya el resultado que tenía Gustavo Rojas cambió por el de Misael Pastrana, Pastrana arriba, y terminó Pastrana de presidente de Colombia, y para rematar, ahí mismo se ordenó que se paralizaran las calles y todo lo que tenía que ver con el país, que nada de trago, ley seca, un estado de sitio permanente. Un estado de sitio permanente para sí, que no se diera la revolución. Un estado de guerra para que nadie se manifestara. Entonces los amigos que venían con Gustavo Rojas, que era la Alianza Nacional Popular, toman la decisión, entre esos los que estaban allí ya elegidos, como Carlos Toledo Plata, como Andrés Almarales Manga, que eran senadores, representantes como Israel Santamaría, Gerardo Ardila, que venían en ese bloque de los llamados anapistas, toman la decisión de alzarse, creando un anapo socialista, ¿sí? Y que después de esos días se encuentran con Jaime Bateman, con Iván Marino Ospina y con otros líderes que ya venían con un movimiento nuevo que eran los comuneros, y formalizarán a partir del 74 lo que hoy conocemos como M19, y desde luego así es que se dio esa historia. Entonces, para recordarle también a los que no saben, hoy cumple años Piero, también no cumple Roberto Carlos, también cumple el 19, Nacho, nuestro amigo que estamos hablando, también cumple años hoy. Entonces miren ustedes, un día 19, Fidel Castro entregó el trono, el poder que tenía en la isla, en Cuba, ¿sí? También cuando el señor Maduro, que tanto lo critican, reemplazó a Hugo Chávez en Venezuela, fue un 19 de abril que se posesionó, hasta hoy. El presidente de Irán actual también cumple años hoy. Hay que mandarle un saludito al presidente de Irán, ¿no? Y así, un 19 de abril del 33 nació el Partido Socialista Chileno, ¿no? También están cumpliendo los chilenos con su, ¿no? Miren, un poco de fechas del 19 de abril. Y nosotros, los hijos de abril, muy contentos de estar hoy recordando 50 años de lucha en este país. Bueno, hablando del 19 de abril, ya para concluir definitivamente, para ustedes, ¿qué fue, qué es y qué será el M19? Piénselo bien. Si a mí me dicen, resúmalo en una palabra, yo diría que es la dignidad de un pueblo que se revela, que se niega a ser sometido. Yo tomaría la frase de que el M19 fue una montonera en rebeldía que se alzó contra el dominio de la oligarquía en Colombia. Dominio que todavía no hemos podido vencer. El presidente Petro también dice que hoy, 19 de abril de 2024, es el día de la rebeldía. Con el presidente Petro y con el homenaje a Nacho que vive, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por vernos.